El caso de hoy es difícil de archivar. Hay una serie de elementos extraños. Hay misterio, hay angustia, unos elementos que podría haber utilizado cualquier productora americana para hacer una película de suspense. Pero también es verdad que no hay elementos extraños claros, no hay elementos sorprendentes y archivables de una forma definitiva. No hay espíritus, no hay ovnis, no hay fenómenos paranormales, hay otras cosas. Hay algo tan apacible y aparentemente conocido como una simple nube. Una nube misteriosa que de alguna forma parecía ser la puerta de otro mundo. Una serie de circunstancias aparentemente normales. Un vuelo rutinario de un avión de pasajeros, unas líneas comerciales en las que todo aparece como normal. De repente, sin embargo, las circunstancias cambian. Algo sucede, algo extraño, algo insólito e inexplicable que de alguna manera nos recuerda toda una serie de casos contados a propósito del Triángulo de las Bermudas, con una diferencia. Estos hechos no están sucediendo en lugares más o menos lejanos, más o menos exóticos, sino que tienen lugar en nuestro propio país. Esos hechos comparables con los que se cuentan en torno al Triángulo de las Bermudas han tenido lugar en algo tan próximo a nosotros como es la zona comprendida entre Santander y Bilbao. Algo extraño sucedió, algo que los pasajeros no captaron. Algo que pasó desapercibido para todos los que volaban aquella noche, aquel día en un avión, que pasó desapercibido para todos menos para los dos protagonistas esenciales. El piloto y el copiloto de aquella nave recuerdan y muy vivamente aquello que sucedió en ese vuelo aparentemente rutinario. Bueno, esto fue un vuelo de transporte de líneas aéreas con pasajeros a bordo de un avión comercial en vuelo desde Valencia a Bilbao. Vuelo regular, y a la llegada nuestra a Bilbao, después de un vuelo normal, nos encontramos con que Bilbao estaba totalmente bajo mínimos. Entonces tuvimos que proceder sin más dilación hacia el aeropuerto alternativo, que en este caso es Santander. La hora que sobrevolamos el aeropuerto de Bilbao eran las 15:20, y entonces cuando decidimos ya proceder al alternativo eran las 15:25 exactamente, el momento en que pusimos rumbo hacia Santander. Hicimos un descenso, como veníamos a una altitud de 27.000 pies aproximadamente, me parece que era, ¿no, Antonio? 26. A nivel 260, pues descendimos a nivel 120, es decir, a 12.000 pies, y procedimos a Santander, como te digo, y a los 7 minutos aproximadamente de vuelo, 6-7 minutos aproximadamente de vuelo, íbamos entrando y saliendo de nubes. Entonces nos metimos en una nube de tipo lenticular, una nube que tenía una fuerte luminosidad blanca, la cual no le dimos importancia a nosotros porque esta nube, pues se da en muchos casos que vas volando y vas volando entre nubes, y inclusive tienes que utilizar gafas de sol porque son nubes muy luminosas, refracta mucho la luminosidad. Pero
fue aquí cuando empezaron ya todos los problemas nuestros. Bueno, problemas no fueron problemas en realidad, sino todas estas irregularidades que nos pasaron a bordo de la cabina. Te voy a enumerar todo exactamente cómo fue. Tuvimos 12 fallos en la cabina de control de pilotos. Llevamos 6 brújulas electrónicas, RMIs, y estas brújulas electrónicas empezaron a girar de una forma descompasada, rápida, cada una en direcciones diferentes, con rumbos diferentes, girando constantemente. Los dos horizontes artificiales que llevábamos, tanto el primer piloto como el segundo piloto, empezaron a dar marcaciones totalmente incorrectas, girando uno a la derecha, volcándose hacia la derecha, dando una posición anormal totalmente del avión, y el otro hacia la izquierda. Y entonces nosotros veíamos por el resto de los instrumentos que la posición del avión era correcta, puesto que teníamos otros horizontes, como son el horizonte artificial de emergencia, que es un horizonte que en caso de fallo de estos dos podemos utilizarlo, y el bastón y bola, en el que veíamos que el avión iba totalmente bien. El piloto automático, como consecuencia de estos dos fallos de horizontes artificiales, se desconectó. Tuvimos que llevar el avión a mano, y el radar se quedó parado. Se desconectó el radar. Lo llevamos puesto y el radar se desconectó. También, inmediatamente, intentamos establecer contacto radiofónico con Bilbao, con la Torre de Bilbao, para que nos pasara el último tiempo de Santander, que aunque a priori ya lo teníamos, pero por si hubiese habido algún cambio significativo en la meteorología, en el estado meteorológico del aeropuerto alternativo Santander, pues para que nos comunicase. Fue imposible establecer contacto porque el VHF estaba bloqueado, la radio estaba bloqueada. Intentamos establecer contacto con el segundo equipo, con el equipo que lleva Antonio en su parte, en su pedestal, y también fue totalmente imposible. Entonces, pensando en que íbamos a lo mejor ya alejados de Bilbao, en rumbo a Santander, rumbo 291 grados, creo recordar que era, y que no nos oían por eso, aunque era muy extraño porque la forma de transmitir nuestra, aunque no nos oigan, nosotros vemos cuando estamos transmitiendo, porque oímos la onda portadora por los micrófonos nuestros o bien por los auriculares. Entonces pasamos a frecuencia de la torre de control de Santander. Intentamos también establecer contacto radiofónico con el aeropuerto de Santander y lo mismo. Tanto un equipo como en otro fue imposible establecer contacto. Estaban los dos equipos totalmente bloqueados. No transmitían ni onda portadora ni nosotros oíamos nada. Tanto como si estuviesen desenchufados, estuviese el mando en off, sin corriente eléctrica. Luego una cosa muy significativa también que nos pasó fue nada más entrar en esta nube donde simultáneamente tuvimos todos estos fallos. El contador de millas que llevamos nosotros a bordo del avión es un equipo que se llama DME, que mide la distancia hacia un punto en la que tú lo seleccionas mediante una frecuencia que pones en los equipos de navegación. Pues nosotros teníamos sintonizado el equipo DME o el medidor de distancias de Bilbao. Es decir, que nosotros nos estaba dando indicación de distancia de alejamiento hacia Santander. Esto fue, creo recordar, a unas 24 millas aproximadamente, 24-25 millas de Santander. Inmediatamente que pasó todas estas cosas, como te digo, simultáneamente el DME empezó a marcar al revés y entonces las millas empezaron a funcionar en acercamiento hacia Bilbao, en vez de en alejamiento de Bilbao hacia Santander como íbamos. No sé si me explico bien. Es decir, en vez de 24, 25, 26 millas... Exactamente. 24, 23, 22, 21, 20 hacia Bilbao. Hacia Bilbao. Como si estuvierais en ese momento marchando hacia atrás. Pues sí, según las indicaciones del DME, del equipo de medidor de distancia, estábamos, lógicamente, por esta señalización, yendo hacia Bilbao cuando nuestro rumbo era totalmente opuesto, yendo hacia Santander. Incluso dio el paso en Bilbao. Y dio el paso en Bilbao en dirección a Pamplona, o sea, en dirección contraria. Es decir, que llegasteis a rebasar Bilbao hacia atrás. Sí. O sea, sobrevolar Bilbao 10 millas atrás. y ir hacia atrás, hacia Pamplona. Sí, efectivamente. Unas 10 millas aproximadamente, Marco. Todas estas anormalidades duraron aproximadamente unos 7 minutos. 6 o 7 minutos. Entonces... Perdona, Carlos. Sí. Siempre dentro de la nube. Siempre dentro de la nube, sí. Una nube bastante luminosa, la cual, repito, no le damos importancia porque en muchas ocasiones se da el caso de nubes fuertes de luminosidad, ya que tienes que utilizar las gafas de sol, ¿no? Entonces, durante estos 6 minutos o 7, soy totalmente consciente, tanto yo como Antonio, no tenemos ninguna
laguna en nuestra imaginación, en nuestra memoria, y sabemos que estuvimos efectuando todos los chequeos correspondientes para ver de dónde podían provenir estas anomalías. Eso es muy importante. En el panel que lleváis vosotros de instrumentación saltaron las famosas banderas o las señales que detectan una anomalía. Bueno, saltaron las de los horizontes artificiales, que saltan las banderas y se ponen, ya te digo que se pusieron dando marcaciones totalmente incorrectas, tanto un horizonte artificial como el otro. Los dos, llevamos dos horizontes artificiales, aparte del de emergencia, que fue un chiquitito con el que nos fijamos para ver la posición correcta del avión. Pero vamos, en cuanto si tuviésemos un fallo en cualquier fuente de energía eléctrica, por el cual puede estar secundado estas averías que te digo, tanto de RMIs como de brújulas electrónicas, como de radar, como de los VHFs, como de ¿qué era el otro que te había dicho? Radar, el radar, sí, los VHFs y las brújulas electromagnéticas, electrónicas, pues inmediatamente tendríamos una luz arriba que nos indicaría fallo de energía eléctrica, y entonces iríamos al panel de instrumentos, veríamos en el panel de instrumentos, localizaríamos exactamente la avería de donde venía. Podría venir de un generador, de un alternador, de un transformador rectificador, de un inversor, porque también se enciende otra luz para darte la localización exacta del punto donde viene la avería esta. Aunque hay una general que te indica que hay fallo eléctrico, luego tú lo localizas mediante otra luz, este fallo. Esta luz que te digo yo, grande, general, se enciende, al mismo tiempo suena un aviso sonoro, una especie de campana, monogolpe, para el caso de que vayas mirando para abajo en ese momento, pues aunque no veas la luz que se enciende, oigas el ruido y inmediatamente mires hacia el panel de fallos y veas enseguida en el punto de localización qué es lo que está fallando. Estuvimos chequeando tanto los generadores, inversores como transformadores, rectificadores, alternadores, y toda la salida de corriente era correcta, los voltajes, los amperajes eran totalmente correctos. Entonces no nos explicábamos por qué podía venir toda esta simultaneidad de fallos tan general. Vamos a hacer ese balance. Nos encontramos con un avión de pasajeros en unas circunstancias aparentemente normales. Viene de Valencia con destino a Bilbao. Se encuentra en el aeropuerto de Bilbao en unas condiciones mínimas, bajo mínimas, que es algo muy frecuente en este aeropuerto. Algo que aparentemente no tiene importancia. Los pilotos, el comandante y el copiloto, deciden en ese momento ir al aeropuerto alternativo, que es Santander. Iban a 26.000 pies de altura, descienden a 12.000 pies. Y se plantea un vuelo sin problemas de unos cuantos minutos que ellos emprenden en circunstancias normales. Al poco tiempo, a los 6 o 7 minutos, entran en una nube lenticular. Es justamente al entrar en esta nube cuando de repente empiezan a fallar los instrumentos. Fallan 6 brújulas electrónicas, fallan los 2 horizontes artificiales, falla el radar, falla el piloto automático, y los 2 aparatos de radio, tanto el del comandante como el del copiloto, dejan de funcionar. Sin embargo, el equipo eléctrico del avión sigue funcionando. Ellos siguen gobernando el aparato, guiados por la brújula de agua y por los elementos visuales. El piloto automático ha fallado, ellos tienen que llevar el avión a mano. No hay duda de que estaban siguiendo el rumbo correcto. Sin embargo, hay un detalle importante. Ese medidor de distancia del que hablaba el comandante hace unos minutos empieza a marcar hacia atrás, como si el avión, en vez de seguir la trayectoria que llevaba, hubiera empezado a retroceder. Toda una serie de circunstancias absolutamente anormales, como ellos contaban y seguirán contando, en un vuelo que se planteaba en unas circunstancias totalmente convencionales. Una serie de hechos que al entrar en esa nube empezaron a suceder. Una serie de hechos que tienen un desenlace totalmente misterioso, totalmente inexplicable, como ustedes van a ver. En 7 minutos aproximadamente estuvimos volando en esta nube, en estas condiciones, fijándonos y llevando la navegación mediante la brújula de agua, una brújula que llamamos que se llama Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, la bitácora, brújula de bitácora que va en el centro del panel de instrumentos, porque como no teníamos indicación de rumbo, pues vamos manteniendo el rumbo mediante la brújula esta de agua.
Entonces hicimos, para salir de esta nube, pusimos rumbo hacia el norte, para que en caso de que el avión tomase una posición anormal, pues que nos pillase lo más alejado de las montañas que estábamos sobrevolando en ese momento. Sí, eso es interesante. Vosotros habéis dicho que efectivamente toda la instrumentación falla, o casi toda la fundamental. Entonces, no cabría la posibilidad de que hubierais estado haciendo círculos. Es decir, ¿cómo sabéis que estabais sosteniendo el rumbo Santander? Por la brújula de bitácora. Por la brújula de bitácora. Es decir, vosotros sosteníais el rumbo Santander, no estabais Bien, haciendo círculos. hasta que, como te digo, pusimos rumbo norte, rumbo 360 grados, para salir de la zona orográfica del terreno, de las montañas estas, y dirigirnos al mar para, en caso de que el avión tuviese un fallo también de horizonte artificial y no tuviésemos... O de altímetro. O de altímetro y no tuviésemos indicación de posición del avión, pues que nos pillase sin montañas debajo. Carlos, esto es fundamental por el tema del tiempo que tocaremos después. Insisto en lo que decía Juanjo. En ningún momento dejaste de tener control sobre la dirección que llevaba el aparato, hasta ese momento en el que decidiste salir de la nube. Sí, más que por decisión de salir de la nube, que no nos preocupaba gran cosa, porque ya te digo que la nube la dimos como una cosa bastante normal, fue por alejarnos de la zona orográfica del terreno y dirigirnos al mar. Por decirlo así, rectos. No estabais describiendo círculos, eso es totalmente imposible. No íbamos en rumbo a Santander con el rumbo de salida de Bilbao. Exactamente. Con rumbo oeste, rumbo 291 grados, no es exactamente al oeste, pero vamos, 291 grados, que es el rumbo. En la brújula de bitácora no puedes fijar exactamente los 291 grados, pero vamos, el rumbo era oeste. Ibais hacia un punto determinado, recto, ibais recto. Recto. Y llegamos al momento en que decidís salir de la nube por las montañas y por todo. Exacto. No es por decisión de salir de la nube, sino por seguridad. Y para, en caso, como te decía antes, de que el avión tuviese un fallo también de altímetro o de horizonte artificial de emergencia, pues al no tener posición exacta del avión con respecto al horizonte artificial, al horizonte natural, pues entonces decidimos irnos hacia el mar. Fue en este momento cuando ya encima del mar, no sé las millas exactas que estábamos fuera de la costa, pues fue cuando salimos ya de la nube esta. Habían transcurrido unos 7 minutos hasta que salimos de la nube. En este momento todo empezó a funcionar correctamente, los rumbos se fijaron, todos en el rumbo que íbamos correcto, con la brújula de bitácora, que era 360 grados aproximadamente, podían ser 355, podía ser 005 de rumbo, pero era rumbo norte, más o menos. Y fue en este momento cuando, al salir de la nube, todo empezó a funcionar correctamente, tanto las brújulas magnéticas, las 6 brújulas magnéticas, como los 2 VHFs ya empezaron a emitir. Yo oía a un avión, un Fokker de la compañía nuestra, un Fokker de la compañía nuestra. Es decir, entonces, durante el tiempo que habíais estado dentro de la nube, esos 7 minutos aproximadamente, nadie os escuchaba desde las torres, ni vosotros escuchabais a las torres. Nos estuvieron haciendo llamadas de Santander. Exactamente, sí. Sí, contabais incluso que eran llamadas alarmantes, es decir, vamos, las torres estaban... No eran llamadas alarmantes, eran llamadas, claro, cuando una aeronave no contesta, pues entonces el controlador siempre continúa haciendo llamadas, porque puede estar con la frecuencia bloqueada, puede ocurrir pues diferentes casos en que en ese momento no pueda estar el piloto a la escucha. Entonces el controlador hace varias llamadas hasta que logra contactar con esta aeronave. Fue el caso nuestro de Santander, que estaba llamando el controlador insistentemente para darnos el tiempo meteorológico de Santander, porque ya le había pasado Bilbao la referencia que nosotros procedíamos al alternativo. Entonces él ya está preparado para, en cuanto tenga contacto con nosotros, inmediatamente pasarnos el tiempo, que es lo que más tenemos en cuenta en esos momentos. Perdona, la duda que le caía, que tenía el controlador de Santander, era que tenía que recibirnos a nosotros, puesto que íbamos más altos y además mucho más cerca de la estación de Santander que el Fokker, que estaba mucho más alejado y además le estaba recibiendo. Entonces la duda que tenía era esa, que como el Fokker, yendo más bajo y mucho más lejos, le recibía, y nosotros, que teníamos que estar prácticamente encima de Santander, no nos recibía. Por eso nos llamaba más insistentemente. Llegamos al punto en el que tomáis rumbo norte para alejaros de las montañas. Al tomar rumbo norte salís de la nube. Al salir de la nube los instrumentos empiezan a funcionar normalmente. Sí. ¿Qué pasó entonces? Pues empezó a funcionar también el medidor de distancias, el DME. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando empezamos a ver en la ventanita de indicadora de distancia que estamos a 24 millas de Bilbao?
exactamente la distancia en que nos pasó todo esto. ¿Por qué os sorprendía eso? Porque era... Me sorprendía porque pensaba yo que después de volar 7 minutos, pues estaríamos más cerca de Santander. Habríamos inclusive. pasado Santander. Y... A la velocidad a la que ibais vosotros, que creo recordar eran 300 nudos. Sí, 300 nudos. O sea, en kilómetros por hora? 600 kilómetros por hora podría ser. Sí, aproximadamente. Al nivel ese que volamos, sí. 7 un minutos. poquito menos. 7 minutos. ¿Cuántos kilómetros habrían sido en total? ¿Cuántas Calcula millas? 5 millas por minuto. 5 millas por minuto, 35 millas. Habríamos pasado Santander ya en dirección a Asturias. Porque O sea, siempre... hubierais estado en Asturias. Sí. Habríamos pasado Santander en dirección No, a Asturias. llegar a Asturias no, porque esto fue a las 24 millas, fue cuando nos empezó a pasar esto. Entonces, más 35, serían 59 millas. Santander está de Bilbao a 42 millas. O sea que habríamos rebasado Santander, estaríamos allá camino de Asturias. Camino de Asturias. Teóricamente, vamos. Y sin embargo, al comprobar que los instrumentos funcionaban, os disteis cuenta de que estabais prácticamente en el mismo sitio. Bueno, eso lo comprobamos. En el cuentamillas que cuando entrasteis en la nube. Bueno, existe el ángulo desde el vértice, que es la emisora que emite la distancia. Aquí hay 24 millas y aquí hay otras 24. No estamos en el mismo punto, pero sí en el mismo radial de distancia sobre la estación que nos estaba emitiendo la distancia, en este caso, que era Bilbao. Como a nosotros nos extrañó mucho la distancia esta, que fuese la misma, entonces con los instrumentos de navegación que tenemos, comprobamos a base de radiales de otras estaciones que puedes hallar el punto donde tú te encuentras. Entonces, tomando radiales de otras estaciones diferentes, pudimos comprobar que estábamos a esa distancia exactamente, porque el terreno lo veíamos porque estaban con capas pequeñas de nubes y tal, entonces teníamos que tomar la distancia para algún punto, que es ese, otras estaciones, y calculamos prácticamente que era la misma distancia que marcaba. Sí, no, y además empezó a marcar el DME a 24 millas. Sí, 24. Nos situamos en ese momento. Habéis salido de la nube, comprobáis que todo funciona, que estáis a esa distancia, que es absurdo en muchos sentidos. ¿Qué hicisteis? Pues nada, proceder ya normalmente hacia el aeropuerto. Y como todo funcionaba correctamente, entonces pusimos conocimiento de los mecánicos de tierra, lo que había pasado, que habíamos tenido un fallo eléctrico en el que todos los instrumentos estos habían fallado, y estuvieron mirándolo y vieron que iba todo bien. Pues exactamente no pasó nada más. De Santander volvimos a Bilbao cuando Bilbao ya se puso bien y todo fue correctamente. Carlos, hay un punto que me interesa. ¿Cuánto se tarda normalmente de Bilbao a Santander? 15 minutos. ¿Cuánto tardasteis vosotros? Pues mira, exactamente 33 minutos. sí, desde las 15:25 que sobrevolamos A las 15:22 partimos de Bilbao por el alternativo y a las 15:55 tomamos tierra en Santander. exactamente. ¿Hay alguna explicación lógica, racional? Vosotros sois pilotos con muchas horas de vuelo, acostumbrados a enfrentaros incluso a veces con algún fallo de instrumental. Pues... ¿Hay algo que justifique esa tardanza? Eso es lo que yo quisiera saber.